Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. El día de hoy vamos a hablar sobre presión y altura geopotencial. Entonces acá pues ya estamos en el capítulo 5 y pues este capítulo es sobre la estructura meridional de la atmósfera, es decir, en el capítulo 4 pasamos un buen rato de tiempo viendo la estructura vertical de la atmósfera. Entonces ahora vamos a estudiarla en horizontal. Entonces meridional pues básicamente significa norte-sur. Entonces vamos a ver cómo o cuál es la estructura de la atmósfera en esta dirección. Entonces, uno de los conceptos que vamos a introducir es el concepto de altura geopotencial. Entonces, veamos de qué se trata. Y pues lo que vamos a hacer es utilizar la presión como coordenada vertical. Esto fue algo que dijimos al principio, ¿no? Que uno puede utilizar Z, ¿no? Que es la altura medida en metros, como coordenada vertical, pero resulta a veces mucho más práctico utilizar la presión como coordenada vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a hablar de presión y altura. Normalmente nosotros consideramos que la presión depende de la altura, pero lo que vamos a hacer ahora es lo opuesto. Ahora vamos a considerar que la altura depende de la presión. Es decir, vamos a cambiar quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Entonces ahora Z se va a convertir en dependiente y presión es la variable independiente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues es bastante sencillo. Todo parte del equilibrio la condición de equilibrio hidrostático. Entonces recordamos que la ecuación de equilibrio la condición de equilibrio hidrostático es básicamente esta, ¿verdad? Entonces, fácilmente ya hemos visto, ¿no? Que si integramos esta ecuación, obtenemos la presión como función de la altura. Y está dado a través de pues, esta función exponencial, en donde h, recordemos, está compuesta por estos parámetros que vemos acá, ¿no? R, la constante de los gases ideales para aire seco, T sub 0, que viene siendo pues, una especie de temperatura promedio, ¿no? Y G, la aceleración de la gravedad. Entonces lo que nosotros queremos ahora es cambiar el enfoque. En lugar de poner presión en función de Z, ahora queremos Z en función de presión. ¿En qué cambia? Bueno, pues ahora de esta condición de equilibrio hidrostático despejamos Z para que nos quede en términos de presión. Y ven que esto es básicamente la misma ecuación. Lo único es que, bueno, de nuevo no utilizamos la ecuación de los gases ideales para quitar la densidad y poner todo en términos de presión. Entonces, la integramos de igual manera. Lo único es que ahora Z, pues la integramos desde una altura inicial 0 hasta una altura Z y los límites correspondientes a la presión son estos, ¿no? Entonces, cuando Z es 0, vamos a decir que estamos en la presión que corresponde a la superficie. Y en general, la presión P se alcanza a una altura Z. Entonces, integrar esto, pues es bastante sencillo. Lo único que hay que tener cuidado es la temperatura y G, no la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a volver a copiar esa fórmula. Entonces, lo que hacemos acá es considerar que el valor de la aceleración de la gravedad va a ser constante. Porque de nuevo, normalmente nunca vamos a ir más allá de 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y a una distancia de 10 kilómetros la variación de la gravedad es prácticamente despreciable. Entonces esta G, que sabemos que en realidad varía, la vamos a tomar como G sub 0, que es su valor en la superficie. O sea, G va a ser nuestros típicos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, podríamos hacer esto más simple y decir, T la podemos considerar constante entre estas dos presiones, pero en realidad la temperatura varía, ¿verdad? Y si queremos ser un poquito formales,
tenemos que dejarla acá adentro de la integral porque esta temperatura varía con la presión. Entonces, esta sería nuestra expresión más general para la altura en función de la presión. Entonces, la presión se convierte en nuestra variable independiente. Y a esta expresión es lo que llamamos altura geopotencial. Entonces, de acá, cosas que vamos a asumir es que la altura de a la cual se encuentra la presión en la superficie es cero, ¿no? Eso es como cuando definimos que la presión en la superficie son 1000 hectopascales. Y entonces este resultado lo interpretamos como que Z de P entonces es la altura de una superficie de presión constante. Entonces recordemos que acá uno está de nuevo acostumbrado a medir la altura en metros. Y uno dice, bueno, a esta altura la presión vale, qué sé yo, 200 hectopascales, por ejemplo. Ahora vamos a adoptar la convención al revés. Ahora vamos a decir que la altura depende de la presión y nos vamos a preguntar a qué altura se encuentra una superficie de presión constante. Entonces P se vuelve pues como una superficie, ¿verdad? Y esa superficie puede estar a diferentes alturas. ¿Por qué puede estar a diferentes alturas? Precisamente por esto, por la temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que a esto lo definamos como altura geopotencial. Si nosotros simplemente sacamos la temperatura y la ponemos aquí afuera, ¿verdad? Pues esto sabemos que es un logaritmo y resulta que eh, la altura depende únicamente de la presión, lo cual pues es una buena aproximación, ¿no? Pero si nosotros queremos mantener esto un poquito general, dejamos la temperatura acá adentro. Y esto pues sabemos que es función de la presión. Entonces de nuevo, Z de P, o sea, la altura geopotencial, es la altura a la que se encuentra una superficie de presión constante. Y como vamos a ver, esta altura es proporcional a la temperatura promedio entre estas dos presiones cualesquiera. Em, Veamos precisamente un ejemplo. Si nosotros tomamos que la presión es 500 hectopascales, ¿no? Recordemos que 500 hectopascales es más o menos 5000 metros sobre el nivel del mar. Pero entonces bajo el punto de vista de altura geopotencial nos estaríamos preguntando, ¿a qué altura se alcanza una presión de 500 hectopascales? Entonces, en promedio, en el planeta, esa altura se alcanza a 5.5 kilómetros. Sin embargo, lo que se observa es que en los trópicos, es decir, alrededor del Ecuador, la, la presión de 500 hectopascales corresponde a una altura de 5.88 kilómetros, mientras que en los polos la altura a la que a la que se encuentra esta presión son 4.98 kilómetros, es un poquito menos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, acá lo que nos estamos preguntando es a qué altura se encuentra la superficie de presión constante 500 hectopascales. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, es bastante sencillo. Entonces, acá tomé este diagrama del libro y le agregué un gradiente de color para ejemplificar este concepto. Entonces, acá en el eje vertical tenemos altura y en el eje horizontal tenemos la distancia, digamos, del ecuador, acá en la izquierda hacia el polo, acá hacia la derecha. Entonces, todos sabemos que la temperatura alrededor del ecuador son las temperaturas tropicales, que son cálidas, y las temperaturas son frías en el polo, ¿no? Esto es lo que representa el color. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, la temperatura fría va a caracterizar una columna de aire que se contrae, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos acá en el lado frío, la densidad del aire es mayor.
Entonces, digamos que el aire, por decirlo así, se contrae. Mientras que en el lado de temperaturas cálidas, acá, la densidad del aire es menor. Entonces, digamos que el aire pues, se expande, ocupa más lugar y por eso es que encontramos que las superficies de presión constante están a mayor altura. Entonces, por ejemplo, estas líneas que están acá representan precisamente superficies de presión constante. Entonces, esta presión, supongamos que P1 es precisamente 500 hectopascales. Entonces, la presión 500 hectopascales la vamos a encontrar a una altura mayor en las latitudes eh, tropicales que en las latitudes polares, ¿verdad? Y es precisamente debido a esa diferencia de temperatura. Entonces, lo que veíamos, ¿no? En los trópicos, eso, la altura es 5,88, ¿verdad? O sea, se alcanza a una mayor altura. Y en los polos la altura es menor. Y es precisamente por la densidad del aire debido a la temperatura, ¿no? Entonces, las superficies de presión tienen una inclinación hacia los polos, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Entonces, eh, mientras más alto en la atmósfera nos vamos, ese cambio en la inclinación es mayor. Y lo que eso nos da es que necesariamente eso induce una corriente de viento, perdón, una corriente de viento que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, esto lo representamos con este circulito que vemos acá. Entonces, U igual a 0. U es lo que llamamos la componente de la velocidad en la dirección este-oeste, ¿verdad? Entonces, acá lo que este símbolo significa es que la dirección del viento viene saliendo de la pantalla. Entonces, esa velocidad del viento es cero en la superficie y va y aumenta a medida que aumenta la altura. ¿Por qué aumenta la velocidad? Bueno, vamos a ver más adelante que la velocidad del viento depende de qué tanto varía la presión a una altura. Entonces, a una altura constante, nosotros vamos a tener que la presión acá cambia. Y ese cambio de presión origina una corriente de viento. Y esa es la razón por la cual estas corrientes de viento son más intensas a mayor altura. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una estimación utilizando esta fórmula, como decíamos, ¿no? Asumiendo que la temperatura es constante y entonces la altura depende de forma logarítmica de la presión. Entonces veamos qué nos dice esta aproximación. Si nosotros tomamos esta fórmula, nosotros podemos obtener un valor para la altura, digamos, en la región cálida, le vamos a llamar Z sub C, en donde digamos que la temperatura es T sub C, ¿no? La temperatura predominante en la región cálida. Para una latitud fría, pues la fórmula aplica de igual manera. Pero veamos que lo único que cambia sería la temperatura predominante en esa región fría. Y eso es lo que va a hacer que cambie el valor de estas dos alturas. Entonces, si nosotros restamos esas alturas, ¿no? La altura en la región cálida y en la región fría, pues lo que obtenemos es esta fórmula. Y pues lo podemos escribir así, ¿no? Como delta Z, que sería la diferencia de alturas, es básicamente esta misma fórmula, pero con delta T, el cambio de temperaturas. Y entonces esto es muy importante porque básicamente lo que la fórmula nos dice es que la diferencia de altura está directamente asociada con la diferencia de temperatura. Entonces, si nosotros podemos ver cambios en Z, en la altura geopotencial, lo podemos interpretar como cambios en la temperatura entre esas dos latitudes, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cambio de temperatura para la superficie de 500 hectopascales, tenemos que el cambio en altura puede ser de hasta 811 metros, ¿sí? Entonces, de nuevo, estas presiones son iguales, ¿verdad? P sub S lo tomamos
de manera estándar como 1000 hectopascales y esta presión P son 500. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que en una región consideramos una temperatura cálida y en otra región una temperatura fría. De tal manera que si el cambio del ecuador hacia los polos es de 40 grados Celsius, podemos notar un cambio de hasta 800 metros en la altura que alcanzan los 500 hectopascales, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nos da la altura geopotencial, una manera de estimar la temperatura promedio o el cambio de temperatura en promedio. Entonces, un derivado de esto, de hecho, podemos utilizar esta fórmula, por ejemplo, para saber cuál es la diferencia de alturas entre dos presiones, por ejemplo. Y a esta cantidad le llamamos el grosor entre dos presiones, que en inglés se le llama thickness, ¿verdad? Y entonces lo interesante de esto es que es básicamente la misma fórmula, solo que ahora tomamos las presiones P1 y P2, ¿no? Entonces, estas son dos presiones diferentes y cuando hacemos esta integral, nosotros podemos ver que tenemos una diferencia de altura entre esas dos presiones. Entonces acá, ya casi para terminar, para ilustrar este concepto, vamos a utilizar la gráfica o las gráficas de este sitio otra vez, ¿no? Tropical Tidbits. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica hay varias cosas representadas y eso nos lo dice aquí arriba. Entonces, por ejemplo, este nos dice que es el modelo GFS y estamos viendo el promedio de precipitación a lo largo de 6 horas y que está en unidades de milímetros por hora, ¿no? Entonces, la lluvia normalmente se mide en milímetros, ¿verdad? Y lo podemos pensar como que si nosotros ponemos un recipiente a la intemperie, cuando llueve, pues este recipiente se va a llenar una cierta altura. Y entonces esa altura medida en milímetros es una medida de la cantidad de lluvia que ha caído. Entonces eso es lo que está en escala de colores, ¿no? Eso es lo que está en escala, en esta escala vertical en colores. Aparte está ploteado esto que es MSLP, que en inglés son las siglas de Mean Sea Level Pressure, o sea, presión media al nivel del mar, y las unidades son hectopascales. Entonces, esos son estas curvas negras que están acá, que no son otra cosa más que contornos de presión constante, ¿no? Y vemos que, como decíamos, hay presiones arriba de 1000 hectopascales. De hecho, acá, por ejemplo, hay 1016, 1014, 1010 y eso nos dice pues cómo va variando la presión al nivel del mar. Además está esta cantidad de la que acabamos de hablar, thickness, que es el grosor. Es el grosor de entre las presiones de 1000 y 500 milibares, ¿no? Entonces, milibares también son hectopascales, ¿verdad? Así que por pura convención. Y las unidades, acá entre paréntesis se abreviarían DAM. Entonces DAM significa decámetros, es decir, decenas de metros. Y entonces esas son estas líneas punteadas rojas que vemos acá. Entonces, por ejemplo, acá dice 576. Eso significa 576 decámetros, ¿verdad? O, en otras palabras, 5760 metros o 5.76 metros, ¿verdad? Son puras convenciones nada más. Y vemos que la variación realmente acá es muy, muy poca, ¿no? Acá estamos en 576. Esta otra curva también son 576 y no hay otras realmente que nos den mayor variación. Aquí hay otra que es 576 también. Entonces, el grosor de esa superficie, ¿verdad? Es bastante, bastante leve. Para apreciarlo más tenemos que ver, como decíamos, latitudes polares. Entonces, esta es otra gráfica que muestra, de hecho, la altura geopotencial para la superficie de 500 milibares o bien 500 hectopascales. Entonces, justamente, ¿no? Altura geopotencial medida otra vez en decámetros. Y también se muestra mean sea level pressure, la presión media al nivel del mar. Entonces, acá pues uno entiende que decámetros, ¿no? Para la superficie de 500 milibares, pues anda alrededor de 500. Entonces acá en escala de colores, acá tenemos en vertical
precisamente decámetros. Entonces, lo que vemos es que los colores rojos pues son altura geopotencial más grande y los colores fríos son más pequeña. Acá cuesta un poquito ver, pero esto es un mapa en donde acá en el centro tenemos el Polo Norte. Entonces, por ejemplo, acá está Groenlandia, todo esto de acá es Canadá, acá está Alaska, toda esta es la parte asiática, ¿no? Rusia, y luego vamos hacia Europa, acá tenemos España y por acá está Reino Unido, ¿verdad? Entonces, pues el Polo Norte está precisamente acá. Y según la escala que vemos, los colores rojos denotan altura geopotencial más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estaríamos como en el Océano Atlántico. La altura geopotencial acá son alrededor de 600 decámetros o, si uno quisiera, 6 kilómetros. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la temperatura en esta región es bastante más alta que en los polos. Entonces aquí en el polo, bueno, el polo, vemos el polo norte. Acá en el polo norte vemos un color celestito, ¿verdad? Ese color celestito denota pues 534 decámetros. Y de nuevo, recordemos que esta altura es proporcional a la temperatura debajo de esta superficie. Entonces esta superficie normalmente se utiliza para darnos una idea de cuál es la temperatura promedio por debajo de los 500 milibares. Entonces lo que nosotros tenemos acá es una superficie de presión constante y lo que estamos graficando es la altura a la que se encuentra esa superficie. Esta es la altura geopotencial. Entonces esta altura es más pequeña donde el aire está más frío y es más grande donde está más cálido. Entonces vean ustedes que no es una cuestión muy constante, ¿verdad? Esto depende de las condiciones climáticas del día a día. Y entonces por eso es que estos gráficos cambian del día a día. Entonces, por ejemplo, no se los había mencionado, pero otra información que provee este tipo de gráficas es la información del pronóstico del tiempo. Entonces, como decíamos, GFS es el modelo, el Global Forecast System. Estos son modelos numéricos, se corren por computadora, en la práctica lo corren cada 6 horas. Entonces, por ejemplo, acá donde dice init, significa que este modelo tiene su inicialización a las 18 horas Zulu del día 25 de agosto, esto fue del año pasado. Entonces, estos modelos solucionan ecuaciones diferenciales, entonces necesitan condiciones iniciales. Entonces, sus condiciones iniciales son para esta hora, las 18 horas Z, significa 18 horas Zulu, ¿verdad? Son las 6 de la tarde en el meridiano de Greenwich, que hora local acá sería el mediodía, ¿verdad? 6 horas atrás. Luego dice forecast hour. Eso significa cuántas horas después de la inicialización representa esta gráfica. Entonces estos son 18 horas después de la inicialización. Y luego dice válido A, y eso nos dice en qué momento del pronóstico estamos viendo acá. Entonces esto dice que es la hora 12Z del 26 de agosto del 2020. Entonces esto es precisamente 18 horas después de la inicialización. Entonces 18 horas después de las 6 de la tarde, pues es el mediodía del día siguiente, ¿verdad? Y así uno puede, acá no les muestro los controles, pero en la página de Tropical Tidbits uno puede ir pasando el tiempo y viendo cómo esto cambia en tiempo real. Bueno, tiempo real en términos de pronóstico del tiempo, ¿verdad? De eso se trata este tipo de gráficas. Entonces, pues eso es lo que nos da, o eso es lo que nos dice la temperatura promedio en una cierta, o debajo de una cierta capa, ¿verdad? Entonces, 500 milibares o 500 hectopascales es una capa que se utiliza para ver más o menos cuál es la temperatura promedio debajo de esa capa. Y como es proporcional, o sea, la altura es proporcional a esa temperatura, pues esto lo que nos dice, ¿verdad? Es precisamente cuál es la temperatura promedio del aire debajo de los 500 milibares, ¿no? Y esa es la idea bueno, el thickness que le llaman, ¿no? Grosor de una capa atmosférica y la altura geopotencial. Entonces, con esto nos quedamos por el día de hoy.